Hola, Dios te bendiga, te saluda el pastor Benjamín Martínez. Y hoy, hermanos, vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Ya es jueves 9 de marzo y lo vamos a hacer en el primer libro de Samuel, capítulo 20, hermanos, del versículo 24 al 34. Este devocional lleva por título Defensa Justa. Te invito a que pauses este audio si aún no has hecho una oración y eleves una oración a Dios para que Él sea el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, y que podamos nosotros escuchar cada día la voz de Dios a través de su palabra. Si ya has hecho esta oración, pues entonces acompáñame a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así: Entonces David fue a esconderse en el campo. Cuando empezó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer junto a la pared, como siempre lo hacía. Jonatán se sentó enfrente del rey y Abner se sentó a su lado. El lugar de David estaba vacío. Saúl no dijo nada ese día porque pensó: tal vez David no vino por no haber cumplido con los ritos para purificarse. Al día siguiente, que era el segundo día del mes, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán: ¿por qué David no vino a comer ni ayer ni hoy? Y Jonatán, hermanos, le respondió: David me rogó que le diera permiso a ir a Belén, porque su hermano lo mandó a llamar. David va a presentar la ofrenda anual en Belén junto con su familia. Yo le di permiso, por eso no vino a comer contigo. Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó: hijo de mala madre, ya sabía que estabas del lado de David. ¡Qué vergüenza para ti y para tu madre! Mientras David viva, no podrás llegar a ser rey. Así que manda que me lo traigan, porque está condenado a muerte. Pero Jonatán le respondió: ¿y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho? En vez de responderle, Saúl le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa y ya no participó en la comida del segundo día de la fiesta. Estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David. Fue así como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David. Muy bien, hermanos, entonces en estos versos vamos a estar meditando de la palabra de Dios. Vemos aquí, hermanos, que una vez más es mencionada la fiesta o el festival de la luna nueva, hermanos. Y es que cuando nosotros analizamos esto, vemos que para que se hiciera este festival, hermanos, se requería que se hiciera un sacrificio a Dios. Nosotros, cuando nos vamos a la palabra de este Dios, vemos que en Números capítulo 28 del versículo 11 al 15 nos dice que al comienzo de vuestros meses, dice, ofreceréis un holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año,
y un macho cabrío con expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Fíjese, esto era algo que ellos tenían que hacer, hermanos, cada mes, cada primer día de cada mes. Y los que asistían, hermanos, a estas fiestas tenían que estar ceremonialmente puros de acuerdo con la ley de Dios. Nosotros vemos, hermanos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 19:10, que dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Algo similar nos habla en Levítico 15, también en Números 19, del 11 al 22, hermanos, nos habla todo aquello que se tenía que purificar porque había sido inmundo, hermanos. Y es algo, hermanos, que nos habla. Ahora, dentro de la purificación, hermanos, podemos también llamarlo como santificación. Por ejemplo, en Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Era una forma de también decir purificaos. Ahora, hermanos, esta limpieza consistía en lavarse el cuerpo y las ropas, hermanos, antes de acercarse a Dios para ofrecer sacrificios. La limpieza externa, hermanos, era un símbolo del deseo interno de un corazón purificado y una correcta relación con Dios. Hoy, hermanos, nuestros corazones están purificados y se purifican por medio de la fe en Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos, hermanos, 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. También ahí mismo vemos en Hebreos 10, pero en el versículo 22, que dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, estas son formas en el cual nosotros tenemos que también buscar la purificación y, hermanos, estar, hermanos, buscando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero también, hermanos, Juan, hermanos, nos habla de que también purificarnos, hermanos, es en la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es una forma, hermanos, que nosotros podemos ver que usted y yo podemos purificarnos cada día en nuestra vida. Ahora bien, hermanos, vamos a estar viendo, hermanos, que en estos versos de la Biblia, cuando vemos que llega el segundo día de la fiesta, Saúl, hermanos, preguntó por David, y según el plan, hermanos, Jonathan le contesta y dice: bueno, es que él fue a Belén, y la reacción, hermano, fue inmediata y violenta. Saúl, hermanos, llamó a su hijo un hijo de perversión. Es algo, hermanos, que fue como un insulto para nuestros días. Pero además, hermanos, le causó, hermanos, una molestia, un enojo, y le acusó de que Jonathan estaba en rebelión, hermanos. O sea, en traición. O sea, que era un traidor hacia su padre. Y nosotros vemos, hermanos, que Jonathan veía su amor por David como una elección preferida. Él prefería amar a David por quién era y cómo era él, y porque la gracia de Dios estaba con él. Pero ahí, hermanos, Saúl declara su amistad como una vergüenza y lo señala en el verso 30, hermanos,
que es como una vergüenza de la desnudez de su madre. Entonces aquí, hermanos, ya está hablando sobre una desgracia para su propia madre. Entonces, hermanos, esto quiere decir evidentemente, hermanos, que la vergüenza de haberle dado a luz, y es como un arrepentimiento, ¿verdad? De que haya nacido por la traición, por la rebelión, por aquello que estaba sintiendo Saúl en su corazón, hermanos. Saúl no podía digerir, hermanos, la idea de que alguien en su casa le hiciera un bien a David, pues Saúl lo consideraba como su peor enemigo. Y obviamente, hermanos, si hay alguien que considera un enemigo o algo, como dicen ahora por ahí, alguien indeseable, ¿verdad? No es posible que alguien pudiera tenerle afecto, o por lo menos así es como Saúl lo estaba considerando. No es de que sea así, porque la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos y nosotros vivir conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y esto es, hermanos, algo que nos tiene que hacer analizar, hermanos, porque nuestra vida, hermanos, siempre tiene que tener una actitud. ¿Usted cómo actúa cuando alguien, hermanos, entra en conflicto? Cuando hay dos hermanos que tienen algún problema, ¿qué actitud, qué rol, hermanos, nosotros debemos de cumplir como creyentes cuando dos personas que amamos están en conflicto, hermanos? Yo creo que nosotros tenemos que ser mediadores de paz, mediadores de buscar siempre, hermanos, una conciliación para que puedan, hermanos, ya no continuar, hermanos, con esto, que los sentimientos vienen a nuestra vida, a nuestro corazón, y podemos actuar de una forma errada, hermanos. Nosotros, hermanos, vemos que Saúl aquí se levantó y otra vez, hermanos, levantó su lanza, pero ahora hacia Jonathan, hermanos, y Jonathan, con justificada ira, se retira del comedor. Parece, hermanos, que su tristeza no obedecía tanto el hecho de que Saúl le hubiera enfrentado a él, sino que Saúl le consideraba a David como su enemigo. El verdadero, hermanos, discípulo, aquel persona que ama, hermanos, a el hijo de David, que conocemos nosotros también como nuestro Señor Jesucristo, tampoco, hermanos, se enoja por ser desechado, sino porque es rechazado el Señor. Nosotros, hermanos, nuestro enojo no es lo que hagan hacia nosotros mismos. Hacia nosotros mismos, ¿qué, hermanos? Nosotros no somos nada. Quizás pueda haber una reacción cuando la gente reacciona en contra de el Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y esa fue la reacción, hermanos, de Jonathan cuando oyó a su padre, hermanos, para que viera el rechazo que Jonathan tenía ante la actitud de su hijo, hermanos. Y esto es, hermanos, porque Saúl, él todavía estaba tratando, hermanos, de apuntalar su trono para las generaciones futuras. Él estaba pensando en que Jonathan sería el próximo rey, hermanos. Y esto a pesar de que ya se le había dicho que su dinastía terminaría con él. Pero aún peor, hermanos, lo estaba tratando de hacer por medios humanos, ya que sabía que no obtendría ayuda alguna por parte de Dios.
Por eso, hermanos, Jonathan pudo haber hecho alguna movida para llegar a ser el rey, quizás tratando de matar a su rival, pero dejó pasar esta oportunidad, hermanos, debido al amor que sentía Jonathan por la vida, hermanos. Y esto, hermanos, tiene que traernos una enseñanza hacia nuestra vida. Tenemos que tener, hermanos, el valor, hermanos, para poder, hermanos, sufrir por una causa justa. Hay veces, hermanos, que no queremos batallar y nos decimos, es que yo soy práctico, yo no batallo. Yo he escuchado, hermanos, muchas veces esas palabras. Yo soy práctico, yo no batallo. Simplemente las cosas así son, las dejo pasar y tan, ¿verdad? No que otros hagan lo que quieran y yo hago lo que a mí me dejen hacer lo que yo quiera. Pero, hermanos, hay veces que nosotros tenemos que luchar por causas justas. Quizás en estos días hay mucha gente que piensa que lucha por una causa justa, lucha por sus derechos, que no está mal. Hay otros que luchan por que no les quiten las concesiones de sus taxis, y no está mal. Pero cuando, hermanos, nosotros vemos que estamos haciendo y estableciendo el reino de Dios, tenemos que entender que es una lucha justa hacia nuestras vidas y que nosotros podemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Es algo, hermanos, que necesitamos hacer y decidir, hermanos, donde sí tenemos que esforzarnos para defender y donde no. Vamos a hacer una oración, hermanos, y pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude. Padre, en esta hora te damos gracias por tu inefable amor, Señor, que tú brindas hacia nuestras vidas. Señor, cuando nosotros vemos esta historia, vemos que la vida, Señor, quizás es muy miserable, y más, Señor, de aquel que es dominado por el pecado. Señor, por eso, Señor, clamamos a ti y te pedimos que nos ayudes a acercarnos a tu palabra, que es la fuente de agua viva para purificarnos de la codicia y de la ira. Confiamos, Señor, en tus promesas que son siempre oportunas. Señor, ayúdanos a estar siempre del lado de la verdad, aunque tenga que sufrir algún agravio, Señor, que sea momentáneo. Sé que si yo hago tu palabra y tu voluntad, tú me ayudarás, tú me sostendrás y caminarás, Señor, oh Dios, juntamente conmigo, tomándome de la mano para vivir una vida, Señor, victoriosa en ti, Dios. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano, y qué gusto saber que pudiste acompañarme en este día. Dios nos ayude, Dios nos bendiga en este día, y ánimo, porque el Señor está de nuestro lado. Saludos y bendiciones.